¿Qué tal, amigos de CF Moto México? Ya están en México oficialmente la nueva generación de la Z-Force 1000 y la Z-Force 850. ¿En qué cambió? En todo. El 70% de los componentes de esta nueva generación han sido completamente rediseñados. Nueva estética, nueva electrónica, nuevo CVT, nueva suspensión, nuevo diseño. Vamos a conocer todas las novedades en este review, así que acompáñenme. Vamos a hablar principalmente de esta 850 Touring y de todas sus actualizaciones. La principal es este nuevo chasis que ha sido reforzado y es más ligero, lo cual establece un nuevo estándar en la industria. Además, una mejora muy importante en el peso, lo cual nos genera una mejor eficiencia de combustible, y también el balance general del vehículo ha sido redistribuido y el 50% del peso está en la parte delantera y el 50% en la parte trasera. El motor ha sido totalmente mejorado. Se aumentó un 16% la potencia del motor. Acuérdense que es un motor en B, un motor B-Twin. La culata ha sido reforzada. Las válvulas de admisión, válvulas de escape han sido agrandadas. El árbol de levas fue optimizado para mejorar su eficiencia. El detalle más importante y del que CF Moto está más orgulloso es este nuevo sistema CVT desarrollado y gestionado completamente por CF Moto. Es la primera transmisión CVT de desarrollo y producción propia de China. CF Moto a la vanguardia en tecnología, lo cual ha hecho que todo el desempeño completo del CVT haya sido optimizado. El corazón de esta Z-Force 850 Touring ha sido renovado completamente. Este motor ahora tiene 800 centímetros cúbicos, es SOHC, es un motor que tiene 75 caballos a 7500 revoluciones, 70 newtons metro a 5500 revoluciones. Ahora viene con acelerador electrónico, pero también 3 modos de manejo que hacen una gestión totalmente diferente cada uno. El EPS o la dirección electroasistida también tiene 3 niveles más un nivel automático que es gestionado directamente por los modos de manejo. En todo cambió la Z-Force 850 y uno de ellos son las medidas. Las medidas actualmente son: de largo tenemos 2445 milímetros, de ancho 1264 y de alto 1450 milímetros. La distancia entre ejes 1480 milímetros. El ángulo de ataque es de 78.2 grados. La distancia mínima al suelo son 285 milímetros. El peso total de la unidad son 465 kilogramos. La capacidad de combustible son 26 litros. La capacidad de carga total son 300 kilogramos y la capacidad de remolque, óiganlo bien, 820 kilogramos. Nueva gestión de motor y de electrónica es ahora con acelerador electrónico, el cual hace una gestión del par motor mucho más lineal, que además, aunado a los 3 nuevos modos de manejo, que cambian completamente la gestión del motor. Por ejemplo, el modo Sport es una respuesta mucho más agresiva del acelerador y desbloqueamos al 100% la potencia del motor. En el modo normal tenemos una respuesta mucho más lineal del acelerador. Es adecuado para la gran mayoría de escenarios en los que usemos esta nueva Z-Force 850. Y el modo trabajo, este es el otro modo de trabajo donde tenemos una curva de salida de potencia mucho más suave, y esto facilita mucho más la realización de cualquier trabajo diario. Como detalle de seguridad también, la iluminación es muy importante, y en este nuevo diseño espectacular
de la nueva Z-Force 850 es este nuevo DRL que cruza de orilla a orilla el frente, lo cual hace que la visibilidad sea mucho más. Este nuevo diseño en los faros que brinda una potencia y una iluminación completa en cualquier situación de manejo, que hace que cualquier experiencia, cualquier terreno, en cualquier horario, siempre estemos seguros con una muy buena iluminación. Y algo que te va a diferenciar del resto, hablando de iluminación, es este nuevo diseño en la parte trasera. Completamente LED, direccionales, el stop y esta luz trasera con un diseño espectacular que en cualquier rodada, en cualquier camino y en cualquier situación te vas a distinguir del resto, pero también vas a ser muy visible y eso te brinda un extra de seguridad. Lo que más resalta de esta nueva generación es la nueva pantalla MMI de 8 pulgadas Touch. Tiene, para empezar, una interfaz completa, de pantalla completa, donde vamos a tener toda la información referente a revoluciones, a velocidad final, a el modo de tracción que tenemos seleccionado, todos los testigos, horas, temperaturas, carga de batería, gasolina. Pero también tenemos una pantalla dividida donde podemos gestionar toda la información en una parte y en la otra parte tener control de toda la interfaz, los modos de manejo, el Bluetooth para el casco del piloto, para el casco del copiloto, para el teléfono, Wi-Fi, conexión Wi-Fi, podemos tener brillos adaptativos, interfaz, podemos cambiar la gestión del modo claro al modo oscuro, una gestión en automático, podemos hacer toda la configuración desde esta interfaz. Como les decía, es la misma interfaz que tenemos en la 800 MT y aquí podemos controlar volúmenes, aquí podemos controlar las teclas de función y personalización del nuevo sistema que tiene ahora la 850 Touring y la 1000 Touring de la nueva generación Z-Force. La aventura en la 850 Touring y en la 1000 Touring tiene que ver también con este control. ¿Por qué? Porque este es el control donde vamos a tener la tracción para las dos ruedas, solo las ruedas traseras con el diferencial bloqueado, el 4x4, tracción en las 4 ruedas sin el bloqueo del diferencial delantero, y aquí, moviendo esta palanca y descubriendo el botón de abajo, es donde bloqueamos también el diferencial delantero y tenemos todo el poder del 4x4 en esta nueva Z-Force 850 Touring. La suspensión delantera es importantísima y su configuración también. Por eso viene equipado este Z-Force 850 Touring con una suspensión de doble brazo en A, independiente, equipada ahora con barra estabilizadora delantera, lo cual logra un mejor desempeño en la dirección. Viene equipada con amortiguadores piggyback regulables completamente para que puedas personalizar tu experiencia de conducción. Y en la suspensión trasera tenemos doble brazo basculante independiente, lo cual también nos brinda una mucho mejor experiencia de conducción. Y al igual que la parte delantera, tenemos amortiguadores piggyback regulables totalmente para que puedas de cada una de las llantas poder personalizar a tu gusto y a tu estilo de conducción la experiencia que vivas a bordo de tu Z-Force 850 Touring. Esta Z-Force 850 Touring viene equipada con unas llantas CST Stag en medidas 27x9 en RIN 14 en la parte delantera y en la parte trasera 27x11 en RIN 14, y como podemos ver, equipadas con rines con sistema Bedlock que nos brindan una mejor experiencia cuando estamos en un terreno off-road. La seguridad es lo más importante, por eso esta Z-Force 850 Touring viene equipada con frenos de disco en las 4 ruedas, lo cual nos da una experiencia de conducción segura y eficiente. La experiencia ha sido completamente rediseñada. El nuevo motor, el nuevo CVT, la nueva pantalla, la nueva iluminación, el nuevo diseño, toda la experiencia es completamente diferente.
¿Quieres saber si hay un distribuidor CF Moto en tu ciudad? En la página cfmoto.com.mx, ahí está la lista de todos los distribuidores que hay en el país y la lista sigue creciendo cada día más. También cualquier duda, comentario, caja de comentarios, nosotros personalmente estamos respondiendo todos sus mensajes y estamos al pendiente de todas las redes sociales. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video y estén pendientes de las redes sociales de CF Moto porque vienen muchas novedades para este 2024. Nos vemos. Bye.